los productos de los seguros colectivos. ¿Cuáles son usualmente esos productos de los seguros colectivos? Dice, se aseguran varias personas bajo un contrato maestro o contrato base. Las personas intervinientes son las aseguradoras, es la aseguradora y el contratante. Los asegurados pueden o no contribuir al pago de las primas correspondientes y se emite un certificado de cobertura para cada asegurado. Entonces, esto como un resumen de lo importante de validar este asunto de accidentes personales cuando estamos hablando de productos de seguros colectivos. Acá preguntarle a Edwin nada más un tema que nos queda interesante de analizarlo, y dice que los asegurados pueden o no contribuir al pago de las primas correspondientes. Esto puede decirse, Edwin, que a veces los patronos asumen la totalidad de estas primas de tal manera de tener a sus trabajadores debidamente asegurados para el seguro de accidentes personales, es decir, es un seguro donde puede ser como un beneficio de parte de la empresa hacia sus colaboradores. ¿Podríamos entenderlo de esa manera, Edwin? Si eres tan gentil, adelante. Claro, Santi, es lo que mencionaba en el bloque anterior, hace unos breves minutos, en donde la parte, y creo que por allí va el tema en la diapositiva, que en la parte contributiva existen dos modalidades: la contributiva fiscal, dependiendo del país que te encuentres, la contributiva si es un plan ligado o complementario del seguro social, y la contributiva si el empleador contribuye a ese fondo, por así llamarlo, para tomar el seguro. En el Ecuador se da casos que para atraer talento humano se dan alguna serie de beneficios, como el seguro de asistencia médica, el de vida y el de salud, en donde la gran práctica común es que te cubran el 100% del titular solo, por lo menos, pero también existen modalidades en que el empleado participa en algún pequeño coste de la obtención del seguro. La modalidad puede ser el 70% el empleador, 30% el empleado, que al igual, si te das cuenta, igual hay un ahorro, igual es un beneficio, ¿no? También va a depender el tipo de plan que tengas contratado. Pues si te regalan un plan de vida de $10.000 que va a costar $5 al año, pues claro, creo que es ilógico que tú quieras contribuir, porque a lo mejor ya está por fuera. Puedes tomar tu seguro de vida aunque te cueste un poquito más, pero por $5 el empleador no se va a hacer problema. Pero si mañana la empresa te dice que te va a dar un seguro de $100.000 o de $50.000 y que tú tienes que asumir el 20% de las primas, que vienen a ser $5 o $10, pues no pasa nada y te vas a sentir mucho más cómodo porque tu suma asegurada es mayor y tu familia puede quedar mejor protegida en caso de que ocurra algún accidente, ¿no? Correcto, muchas gracias, Edwin, muy clara la explicación. Entonces, fíjense ustedes, amigos, vamos desarrollando el seguro de accidentes personales en cuanto al tema de seguros colectivos. Muy importante entonces los temas que estamos tratando, las características de estos seguros colectivos en accidentes personales. Generalmente no se exige evidencia individual de asegurabilidad a cada asegurado, a diferencia de los seguros individuales, donde siempre hay un formulario de saber y conocer las actividades, etcétera. Entonces acá en los seguros colectivos de alguna manera no se exige esa evidencia individual de asegurabilidad. Eso es importante hablar cuando estamos hablando de seguros colectivos. Importante determinar cuando estamos hablando de las características del seguro de accidentes personales en cuanto a los seguros colectivos. Importante entonces a considerar. Un grupo de personas presenta un riesgo promedio. O sea, el grupo de personas es el que representa el riesgo promedio. La siniestralidad del grupo es predecible y la aseguradora lo acepta. Esto es importante determinar justamente en el proceso de suscripción de este ramo de accidentes personales. En cambio, variables a considerar, nos menciona Edwin, debemos estar muy pendientes de estas variables a considerar. Razón de existencia del grupo.
tamaño, forma de inclusiones versus tarifa y las actividades de ese grupo. De pronto esto sería interesante profundizar, estimado Edwin, lo hemos venido tratando en todos los seguros, pero ahora estamos, amigos, en el seguro de accidentes personales, hablando del seguro colectivo para accidentes personales. Entonces tenemos, dice, variables a considerar. La razón de la existencia del grupo en este primer aspecto, Edwin, tan importante entender. ¿Para qué el tema del grupo que se va a asegurar en accidentes personales? Claro, Santi, este tema va más enfocado a lo que tiene que ver con sindicatos, ¿no? En donde el empleador no es necesariamente el que toma la póliza, sino los miembros de un sindicato. Entonces se unen, forman un sindicato de choferes de la ciudad de Loja, por ejemplo. Se unen, una determinada de choferes, hacen un fondo común y contratan el seguro. Entonces, ¿cuál es la existencia? ¿Por qué existe ese grupo? Pues bueno, como son independientes, han hecho un sindicato para proteger sus derechos, regular tarifas, hacer grupal, tener mayor beneficio en contratación del seguro del bus, del camión, y también verse beneficiados en lo que tiene que ver con seguros de accidentes personales un poco más económicos que si lo contrataran individualmente al tener una masa crítica. Esa sería una de las alternativas. El otro, la existencia, también se podría referir a que dentro de la empresa existen varios grupos de trabajadores que tienen diferentes actividades. Por ejemplo, si hablamos de una fábrica de atún enlatado, pues tienes los ejecutivos de ventas que andan en la calle, el ejecutivo de cobranza, que normalmente pasa en oficina, los directivos que normalmente estarán en la oficina, tienes la gente que irá a las faenas de pesca, que es la que tiene mayor riesgo, y tienes a los obreros en planta que también tienen riesgo porque tienen que cortar recibir el producto, descongelarlo, colocarlo en los hornos, sacarlo, luego pasarlo a la máquina que haga el proceso de sellado, y interviene la mano de obra física y la maquinaria, y también tienen otro riesgo. Entonces, la existencia ahí son varias, y por eso se habla de un riesgo promedio, porque aquí no vas a tarificar como si fueran ejecutivos y tampoco como obreros, tiene que haber un punto medio, porque la realidad es que tienes varios grupos de personas y también tienes que ver el peso de ese grupo. Si el 80% son obreros y 20% son ejecutivos, lamentablemente ya te digo que en esos pesos se aplicará la tarifa como que fuera riesgo un poquito más agravado, y el ejecutivo pagará la tarifa como que si fuera obrero. Pero si al final de cuentas tienes una mixtura, un mix, en donde el 30% son obreros, 20 ejecutivos, 20 de planta, y así hasta completar el 100%, lo que va a ocurrir es que la tarifa se dispersa y va a haber una prima nivelada para todos, tomando en cuenta el riesgo mínimo y el riesgo máximo. Claro, Edwin, y también hablando esto de formas de inclusiones versus tarifa, es relativo también a lo que comentas, ¿verdad? El tema de formas de inclusiones es porque normalmente las altas y las bajas tú las puedes tener todos los días. Es decir, si vamos a suponer, hoy por ejemplo tienes una fábrica de 5.000 empleados, vamos a suponer que empacas camarón. Como hay tantas personas, seguramente el nivel de despido también va a ser diferente. Si es una compañía de 25 personas, votan a uno, todo el mundo se va a quedar mirándose. Pero en una fábrica hay alta rotación, o en un call center también tienes una rotación muy elevada y cambio de personal. Se refiere a las altas y las bajas, porque contratas y también te toca despedir. Entonces se dice que la mejor modalidad es hacer las inclusiones o exclusiones a mes cerrado. Es decir, si yo salí el 5 de octubre de X empresa, pues esa exclusión se emitirá a fin de mes con todas las que han salido a lo largo del mes, y se emitirá una sola factura el 5, porque no te puedes pasar haciendo movimientos. Vas a desgastar mucho el tema administrativo en la póliza,
y vas a llenarte de un mail diario de recursos humanos, esta alta, esta baja, esta alta, esta baja. Lo normal es que las altas y las bajas se hagan una vez al mes con una sola inclusión y una sola exclusión. Evidentemente cobrando las primas a prorrata respectivas y realizando la facturación, una sola factura por todas las altas y una sola nota de crédito por las bajas. O en algunos casos cruzar altas y bajas y cobrar. Depende de la entidad. Muy bien, Edwin, muchas gracias. Fíjense ustedes, amigos, lo importante de ir analizando estos conceptos. Ahora tenemos una diapositiva bastante interesante que quisiera irla desarrollando con Edwin, que es justamente, dice, la relación del riesgo versus las actividades, o sea, a la ocupación de la persona. Entonces, acá se definen determinados riesgos. Ahí están viendo ustedes, queridos amigos, en la pantalla. Tenemos los tipos de riesgos. Por ejemplo, dice riesgo clase 1. El concepto es administradores, gente de oficina, sector financiero, educación. Entonces, para ese nicho de personas tenemos un riesgo clase 1. El riesgo clase 2 es para trabajos que involucren una pequeña cantidad de trabajo manual. Por ejemplo, el tema de mensajeros. Tenemos a un riesgo 3. Un riesgo 3 que es riesgo de clase 3, dice donde se involucra su trabajo, operaciones y maquinaria. Ya es la manipulación directa en las operaciones manuales y maquinaria, por ejemplo, choferes u operadores. Ellos están en un riesgo clase 3. Y acá fíjense ustedes, queridos amigos, tenemos un riesgo clase 4, en donde requiere ya necesariamente la mano de obra, operación de maquinaria frecuente, obreros, servicios petroleros, mineros, aquí pueden entrar también temas de albañiles, etcétera. Fíjense ustedes, clasificación de los riesgos en función de la ocupación. Entonces aquí estamos definiendo la clase del riesgo. Y entonces en la parte superior dice, para los riesgos clase 1, la tarificación, o al menos dice el factor a considerar de la tasa normal es 0,9 si estamos hablando para las personas que están en clase 1. Si estamos hablando de las personas que están en clase 2, el factor a considerar de la tasa normal es 1. Entonces estamos hablando de la tasa como tal. Para los que están en riesgo clase 1, fíjense, hay de alguna manera algún tipo de privilegio por su actividad justamente. Para los que ya están en clase 2, definitivamente es la tasa de accidentes personales. Pero para allá, las personas que están en riesgo 3 y riesgo clase 4 y riesgo clase 3, entonces necesariamente ya se ve un factor que agrava a la tasa, es decir, que aumenta a la tasa. Tenemos para la clase 3 el 1.2 y el 1.4, estamos hablando del tema de vida, y para accidentes personales inclusive agrava un poco más para la clase 3 y la clase 4, que estamos hablando de 1.4 para accidentes personales y 1.8 para el tema de accidentes, como factor a considerar en la tasa. De pronto, algún comentario sobre esta diapositiva que estamos observando, estimado Edwin. Bastante interesante la diapositiva como información del proceso de suscripción de accidentes personales en seguros colectivos. Santi, gracias. Como lo que estamos mostrando aquí es un mero ejemplo, no necesariamente esto es lo que es. Esto es un ejemplo simplemente para que vea cómo puede cambiar la tarifa de acorde al grupo y ocupación que tú pudieras tener en tu lugar de trabajo. Por ende, inclusive verás que en muchas pólizas de accidentes personales, aunque hoy en día te exigen más como que usar una tasa nivelada para todos, en donde tienes que jugar con una mixtura de acuerdo al pastel, cómo lo tengas repartido entre obreros, clase ejecutivo o viajeros frecuentes, hacer una mixtura de tasa para cubrir a todos los riesgos, sin compensar la técnica que debiera ser normal, tener 4 grupos en la póliza o 3 grupos en la póliza o 2 grupos en la póliza. Todo depende de tu actividad. Aquí lo que te muestra es que dependiendo de la actividad, tienes lo que hemos mencionado en los anteriores módulos, ese pedacito de sobremortalidad o de sobreriesgo, que es decir, que estás por encima del riesgo estándar, o del riesgo más común, por así decir, y más bajo,
como por ejemplo un ejecutivo que está sentado allí todo el día, claro que tiene riesgo. Si sale a la calle, maneja, se puede accidentar. Si cae un meteorito se va a accidentar. Si cae un avión se va a accidentar. Pero claro, no es lo mismo que si la persona anda todo el día en moto haciendo recaudaciones y carga en efectivo. Primero, corre riesgo de caerse y ocasionarse un accidente grave, corre riesgo que lo atropellen, corre riesgo de que le roben y que en el transcurso de quererle robar le den una puñalada, le disparen o en algún caso hasta lo maten. Eh, Aquí lo que estamos mostrando literalmente es cómo cambia en función de tu actividad el nivel de riesgo.